Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos allí en segunda de Juan. Gloria a Dios. Una carta bien cortita, pero con mucho que enseñarnos. Gloria a Dios. Y dicen los textos del 1 al 3. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gloria al Señor. Bueno, aquí el apóstol Juan comienza, ¿verdad?, su salutación y dice el anciano. Y hemos conocido, ¿verdad?, a través de lo que hemos leído de la historia, que Juan fue el último de los apóstoles del Señor que murió, que partió de esta tierra. Y dice aquí el anciano porque se dice que para cuando Juan escribió esta carta tenía más de 90 años, era una persona ya bastante mayor en cuanto a su edad, pero también era un hombre que había alcanzado mucha experiencia en el Señor, había vivido mucho, había experimentado, ¿verdad?, esa hermosa experiencia de haber conocido al Señor físicamente y de haber compartido con el Señor. Y él comienza allí su carta y dice el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. En este punto, ¿verdad?, hay mucha gente que dice que la carta fue dirigida a una mujer muy conocida allí en este lugar, pero también, ¿verdad?, nosotros podemos entender que fue dirigida a una iglesia local, una iglesia pequeña que estaba allí en ese lugar, y dice que a sus hijos, pues los miembros de esta iglesia, el apóstol Juan dirigía esta carta. Lo importante quizás no es a quién fue dirigida, sino qué es lo que quiso decir el apóstol, y es lo que nosotros queremos aprender en esta mañana. Y dice, no solo yo, él dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Una cosa muy importante que vemos aquí en esta carta es que el apóstol hace bastante referencia a la verdad. Es algo que nosotros pues debemos de luchar por tener y mantener cada día en nuestras vidas. Estamos en un mundo rodeado de falsedad, de mentira, donde todo es un engaño, donde las cosas parecen ser de una manera cuando en realidad no son, ¿verdad? Conseguimos personas que quieren aparentar una edad que no tienen. Mucha gente no quiere decir la verdad en cuanto a su edad. Aquí vemos que el apóstol Juan comienza diciendo que es un anciano, y son cosas que nosotros pues debemos de mantener en nuestras vidas. Siempre debemos de hablar la verdad. Y dice él ahí que él amaba a esta persona, ¿verdad?, en particular allí donde estamos hablando, la iglesia y a sus miembros, los amaba en verdad y en amor. Que nuestro amor no sea, ¿verdad?, causa para que nosotros vayamos a mentir. Que nuestras relaciones de amigos, de pareja, de padre a hijo, de hijo a padre, esté basado en la verdad, porque es muy triste cuando tenemos relaciones basadas en mentiras, que tenemos una amistad y sabemos que hay algo que no está funcionando bien, pero nosotros por mantener aquella amistad continuamos adelante. Aquí vemos que el apóstol Juan habla de la verdad, que nosotros siempre procuremos estar rodeados de la verdad, que hablemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y aunque el apóstol había recorrido muchos años, ya era una persona anciana, desde un principio él había aprendido lo que era hablar verdad, y aquí ya siendo un anciano mantiene también su postura frente a la verdad. Nosotros debemos de procurar, hermanos, siempre hablar la verdad, que todo lo que salga de nuestra boca sea de verdad, el amor sea sin fingimiento. Aquí él dice que él amaba a esta señora elegida y a sus hijos, y dice todos los que han conocido la verdad. No solamente él, sino todos los que hemos conocido la verdad. Nosotros debemos de amarnos como hermanos en Cristo Jesús, a pesar quizás de nuestras diferencias, pero que ese amor no nos haga a nosotros tapar el sol con un dedo, quizás callarnos las cosas, sino que cuando haya algo que nosotros debemos corregir, lo hagamos con amor ciertamente, pero que siempre esté la verdad. Nunca usted tape algo allí por mantener una amistad o por mantener algo.
hable la verdad, diga la verdad. Aquí vemos que el apóstol comienza diciendo que ama mucho a esta señora y a sus hijos, pero más adelante vemos que él exhorta, él le llama la atención y nosotros debemos de ser así, que nuestro amor, ¿verdad?, de verdad nos mueva a decir las cosas tal y como son, no en engaño. Y dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. La verdad siempre será verdad. Usted no puede voltear las cosas para fingir algo, para mantener algo. Dice que la verdad siempre estará con nosotros. La verdad siempre permanece. Cristo estará con nosotros por todos los días de nuestra vida. Siempre Él estará allí y nosotros pues debemos de tener presente esto, que cada palabra, cada gesto, todos nuestros movimientos vayan allí direccionados a la verdad que es Cristo Jesús. Y dice el 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Estas palabras son claves para el apóstol, en verdad y en amor. La verdad siempre estará allí presente y él dice, sea con vosotros gracia. Nosotros hemos alcanzado la gracia, la misericordia del Señor. No teníamos oportunidad de salvación, pero gracias a ese amor que Dios mostró para con la humanidad enviando a Jesucristo, hoy nosotros somos salvos por gracia. No lo merecíamos, pero hemos alcanzado ese favor. Y dice misericordia, la misericordia del Señor que nos guarda. Dice la palabra del Señor que por su misericordia no hemos sido consumidos, no hemos recibido el pago que merecíamos, sino que su misericordia nos alcanzó. Hoy estamos aquí gracias a esa misericordia y también la paz de Dios, esa paz que nos llena, que nos hace estar tranquilos, que podemos acercarnos al Señor confiadamente por ese perdón que hemos alcanzado por medio de Jesucristo. Y dice, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Él está aquí recalcando que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la verdad, porque muchas cosas va a hablar allí el apóstol más adelante, aclarando y confirmando la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él permanece para siempre. Así que quiera Dios que nosotros mantengamos la verdad siempre en nuestras vidas, estemos donde estemos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones de Dios para sus vidas, paz de Dios en cada uno de ustedes. El versículo 4 dice así, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué regocijo el del apóstol Juan al ver que algunos de los hijos de la iglesia o de la señora, como él le llama, habían andado en la verdad. Es la alegría del corazón de un padre, del corazón de un pastor, al ver que a pasar de los años, al pasar del tiempo, las personas que fueron instruidas se mantienen en la verdad, se mantienen firmes en lo que han creído. Qué alegría esta, la del apóstol Juan, que manifiesta esta alegría, este regocijo al ver que algunos de los que estaban allí, que quizás fueron instruidos por él en medio de esa iglesia, continuaran en la verdad, no desviándose, sino conforme al mandamiento que ellos habían recibido del Padre. La Biblia habla en el libro de Malaquías, terminando el Antiguo Testamento, dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Qué bueno es cuando el padre, tanto el padre biológico como un padre espiritual, siente esa abnegación, siente esa alegría, siente ese llamado de parte de Dios y siente ese regocijo de ver que sus hijos andan conforme al mandamiento. Ahora podemos ver en el libro de Corintios que el apóstol Pablo no tenía el mismo sentimiento referente a la iglesia allí en los Corintios. Él decía, temo que como
con su astucia la serpiente engañó a Eva, vosotros seáis de alguna manera extraviados de vuestra fidelidad a Cristo. Qué triste es para un pastor, para un padre, cuando ve que sus hijos andan en un camino errado, andan en un camino no conforme al mandamiento. Y esta tristeza la manifestó Pablo con este temor, con esta angustia de que así como la serpiente engañó a Eva, en medio de la iglesia muchos de ellos también fuesen engañados, fuesen extraviados, fuesen descarriados del camino del cual le había sido instruido. Pero qué gozo y qué alegría aquí siente el apóstol Juan al ver que esta gente andaban en la verdad, andaban siguiendo las pisadas del Maestro. Quiera Dios pues que cada uno de nosotros, hermanos, demos esa alegría a nuestros padres espirituales, demos esa alegría a nuestros padres biológicos cuando andamos en la verdad, cuando le servimos al Señor de corazón limpio, con una limpia conciencia, con esfuerzo, con dedicación. Ayúdenos pues el Señor para que nosotros seamos esos hijos que alegran al Padre Celestial. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El versículo 5 dice así: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, aquí continuaba el apóstol hablándole a esta familia, ¿verdad? Tal vez había una congregación en su casa, porque en el tiempo de antes, bueno, las congregaciones, las células se hacían en las casas, ¿verdad? Y él aquí le menciona una vez más el mandamiento que era desde el principio, ¿verdad? Le dice, te ruego. No voy a decir que tal vez ella se está portando mal, porque aquí la Biblia no especifica, porque a veces a uno tal vez le recuerdan las cosas, es como para que no se le olviden o para que siempre ande por donde debe andar. Bueno, y él le dice aquí, te ruego, ¿verdad? Porque amaba mucho a esta familia, que no olvidara el mandamiento que desde el principio le habían enseñado, ¿verdad? Y vemos que este tema de amarnos los unos a los otros es muy recurrente en el Nuevo Testamento. Es el mandamiento que decía el Señor, que se resumía en todas estas cosas: amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo, que en eso se resumía todos los mandamientos. Y él le decía que era desde el principio, o sea, no fue Jesucristo que lo estableció. En el tercer libro de Moisés, ahí especifica, ¿verdad? Sale por primera vez cuando debes amarnos los unos a los otros. Y le decía, bueno, que se mantuviera firme en el Señor, creyendo a este mandamiento, actuando tal y cual como nos enseñó nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que debemos amarnos. Y la forma de nosotros amarnos es de diferentes maneras. Cuando tú dejas los prejuicios contra alguna persona, cuando lo aceptas tal y cual como es, cuando tú sirves, cuando tú ayudas, es una forma de amar a tu prójimo. A veces nos llenamos de tantas cosas que no están correctas o que vienen desde que nos enseñaron desde pequeño, pero a medida que uno va creciendo y se va introduciendo en la palabra, conocer realmente cómo es la palabra, se da cuenta que una de las cosas que Jesucristo, mientras que estuvo aquí en la tierra, le decía mucho a ellos, ¿verdad? Que nos amáramos los unos a los otros, porque veía tal vez los judíos, ¿verdad? Tenían ciertas costumbres, ciertas cosas, y ellos en cierto sentido se alejaban de las personas, ¿verdad? A veces se portaban indiferentes, como el ejemplo que Jesucristo puso del buen samaritano, ¿verdad? Entonces daba un ejemplo ahí de amor, de servicio, de ayuda a aquel que padece necesidad, no importando, ¿verdad? Si es un drogadicto, si es una prostituta, si tiene problemas de identidad sexual, sino que lo tuyo como hijo de Dios es ayudar a esa persona y no juzgarla, ¿verdad? Si vemos ahí, siempre nos han puesto ejemplos en la iglesia que si viene, o por lo menos allá donde yo venía, nos decían que si viene una prostituta, ustedes saben que ellas se visten de manera descarada, ¿verdad? Porque es su forma de estar vestida
para poder trabajar. Entonces hay muchas mujeres de esta clase, ¿verdad?, que vienen a la iglesia porque vienen destruidas, vienen arrastrando tantas cosas y tantas mentiras que el enemigo les mostró. Entonces vienen a la iglesia así. Entonces nosotros, si realmente tenemos a Dios, no debemos juzgarla por su vestimenta, ¿verdad?, sino que debemos mostrar el amor que Jesucristo nos dice, y lo que Juan le decía aquí a esta señora, ¿verdad?, que no se fuera a olvidar de este gran mandamiento, de que es amarnos los unos a los otros. Y luego el Espíritu Santo se va a encargar de hacer en esa persona lo que deba hacer. Nuestro deber es amar a nuestro prójimo. Realmente no es sabernos tanto la Biblia, sino poner en práctica lo que nos dice la palabra. Y una forma también de nosotros amar es que entendamos que el Espíritu Santo es el que hace el cambio en cada una de las personas. Orar por ellos para que Dios vaya haciendo la obra en su vida, y enseñarles a través de nuestro ejemplo que nosotros realmente los amamos tal y cual como somos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya, Dios les bendiga, que la bendición del Señor esté sobre su vida. Bueno, continuamos con este estudio. En el versículo 6 dice la palabra del Señor: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que este hombre, este apóstol, desde un principio, bueno, se le había titulado, ¿verdad?, el discípulo amado, y habla acerca, ¿verdad?, los que vienen relacionando a nuestros hermanos, acerca del amor. Bendito sea el Señor. Y me llama la atención, ¿verdad?, que se enfoca acerca de los mandamientos, las ordenanzas. Hoy nosotros, como iglesia del Señor, necesitamos ese conocimiento. Hay a veces nosotros que sí, nos falta ese amor de parte del Señor, pero muchas personas: Señor, yo quiero que tú coloques ese amor en mi vida, yo quiero amar como tú amas. Bueno, vamos a conocer la palabra, vamos a tratar de andar en las ordenanzas, en los estatutos, en la palabra, no solamente ser un conocedor de ella, sino poner en práctica. Y si vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue practicar esta palabra, poner en práctica, ¿verdad?, estos mandamientos, estas ordenanzas. Y al principio podemos ver, cuando inició su ministerio, dice que le trajeron los rollos, los libros, y abrió allí para leer, no solamente para explicar, ¿verdad?, sino también para poner en práctica. Y vemos ese amor de Dios, ¿verdad?, derramado sobre Jesús en nuestras vidas. Allí en la cruz entregó, ¿verdad?, dando su vida por cada uno de nosotros sin merecernos. Eso se llama amor, cumpliendo, ¿verdad?, esas profecías allí de los profetas mayores y aún menores, bendito sea el Señor, por causa nuestra. Entonces no se equivoca este hombre, ¿verdad?, a darle este tip a esta iglesia o a esta familia acerca de sujetarnos a la palabra del Señor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, hermanos, los estatutos, las palabras. Tratemos de indagar. Estos días hemos venido hablando acerca de esto, acerca de las ordenanzas y los mandamientos. Si vamos a la palabra, hay un número de ordenanzas y mandamientos que necesitamos conocer, indagar en ella, para poner en práctica y para alcanzar este nivel que Dios quiere, el amor en nuestras vidas. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde un momento esto no ha cambiado, es la misma palabra. A veces es nosotros, ¿verdad?, o nosotros los hombres somos los que cambiamos, o el sistema a veces nos hace cambiar, pero desde un principio siempre se ha mantenido la palabra, los mandamientos, en la cual nosotros tenemos que tratar de buscar o indagar un poco, para alcanzar, ¿verdad?, ese conocimiento y alcanzar ese fruto que Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios manifestemos en amor, el amor de Dios, no el amor de los hombres, sino ese amor del Señor, ese amor para perdonar, ese amor para hacer las cosas, ¿verdad?, con pasión, con esa virtud, con convicción en las cosas del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el versículo 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo de cuando estaba Juan, había una secta muy predominante allí, y eran los gnósticos. Ellos, así cantidad de sectas, ¿no?
Pero ellos en especial, ellos no aceptaban que Jesucristo pues era el Salvador ni nada, sino que ellos decían que cuando Jesucristo se les apareció a los discípulos, era como un espíritu, o sea, que no era realmente él en carne, sino que era un espíritu, ¿no? Y así cantidad de sectas, mis amados hermanos, a lo largo de la historia, que enseñan doctrinas falsas y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, no aceptan que Jesús vino en carne, en sangre, y estos tienen el espíritu del anticristo y debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Recordemos que allí en la palabra del Señor está la verdad y la vida. Entonces debemos tener mucho cuidado porque muchas personas, líderes, se levantan y hacen creer al pueblo que son cristianos y que siguen a Jesucristo, pero realmente son personas falsas, son personas que realmente no están creyendo en Jesús y engañan a muchas personas. Y aún la palabra del Señor dice que aún a sus escogidos serán engañados. Entonces por eso es tan importante que nosotros meditemos en su palabra para que no seamos engañados. Cada vez que nosotros escuchemos a alguien hablar o decir algo con respecto a Jesús, debemos meditar y debemos compararlo con la palabra si realmente esta persona está hablando la verdad. Aquí dice, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Recordemos que estamos también viviendo tiempos finales y que muy pronto se va a levantar ese anticristo que habla la palabra del Señor, ¿verdad? Este hombre que va a engañar a muchas personas. A principio se va a mostrar muy amable, se va a mostrar piadoso, que hará milagros, hará muchas cosas y las personas le seguirán. Pero realmente este es el anticristo. Y también se levantará, o sea, un religioso que va a hacer y va a incitar a las personas a que adoren a este hombre, a este político, que realmente se presentará como corderito, pero realmente es tremendo, ¿no? Es fuerte y debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos. De verdad que siempre debemos meditar en su palabra y debemos pedirle al Señor discernimiento de espíritu para que podamos contrarrestar esas cosas que no están bien y podamos darnos cuenta cuando alguien nos está hablando que no está conforme a su palabra. Porque si no, podemos ser engañados. Imagínate, si aún la palabra del Señor dice que aún serán engañados hasta sus propios escogidos. O sea, que debemos tener mucho cuidado en esto, mis amados hermanos. Sí, hay muchos líderes predicadores y todo esto que tienen muchos seguidores, que hacen milagros, prodigios y muchas cosas. Pero realmente no todos son de Jesús, no todos realmente están viviendo una vida agradable al Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado en esto, mis amados hermanos, y cómo nosotros podemos evitar ser engañados meditando en la palabra del Señor. Esa es la única solución. Allí está la verdad y está la vida. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. El 8 dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El apóstol aquí dice que miremos por nosotros mismos. Hay personas que se dedican mucho al servicio y se descuidan su propio talento que él tiene, ¿no? Por ejemplo, se ha oído decir que por estar ocupado en la iglesia, se olvida de su casa, se olvida de sus hijos, hacen lo que, como todo joven, todo muchacho,
Si no hay quien lo dirija, pues hace las cosas. Y el padre es un predicador, pero por estar con la gente de fuera, se olvida de la casa, ¿no? Otros se olvidan a sí mismos, se creen mucho que porque predican, que porque tienen un don, ya tienen todo, y se olvidan de por sí mismos. No, yo ya soy salvo, ¿eh? Ya, pero nunca meditan en su vida. Nosotros también necesitamos, uno mismo necesita de hacer su vida y conversar con el Señor, ¿no? No olvidarnos de que podemos, por atender otras cosas, el enemigo nos anda poniendo una cascarita para que rebalemos y por ahí caigamos, porque a Satanás le gusta vencer a la cabeza, dar por la cabeza. Si derrumba al pastor, se va a la iglesia toda al suelo, ¿no? Entonces no es así. Entonces por eso algunos no se preocupan por su casa, no se preocupan por sus hijos, no se preocupan por sí mismos, decir, ay Dios mío, voy a pasar un día en comunión por mí porque me limpia, ¿qué me falta? ¿No? Sino que siguen en lo mismo, predicando, hablándole a la gente, pero a la familia no. Por eso aquí le dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de tu trabajo, ¿no? Qué triste sería para un predicador dar su vida predicando, andando, enseñándole muchas enseñanzas, y sin embargo sus hijos, ¿dónde están? Su familia, ¿cómo está? Hogares que se desbaratan, ¿no? Pues es triste, ¿por qué? Porque se han descuidado de lo propio, descuidado. Primero tenemos que alimentarnos nosotros, estar bien alimentados para luego dar y poder estar dando, ¿no? Porque de qué sirve de que yo esté dando, pero mi vida espiritual no está bien con el Señor. Por eso aquí nos dice que debemos nosotros mirar por nosotros mismos, debemos que nosotros alimentarnos y poder dar para estar en bien con el Señor. Que el Señor nos ayude a comprender esto y a saber que nosotros mismos necesitamos del Señor. No es que solamente vamos a estarle dando a la gente, sino que también nosotros reflexionamos en el Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Juan está dando las señales de los engañadores y anticristos. Sigue insistiendo el apóstol, ¿no? Advirtiendo a la iglesia que por favor no se dejen engañar. Y dice allí en el versículo que leía nuestro hermano, dice que debían mirar por sí mismos para que recibieran el galardón completo. Porque el tema aquí no es comenzar simplemente, es terminar. Porque de nada sirve que tú te inscribas a la universidad si nunca cursas, o si comienzas a cursar, pero no terminas, no culminas, ¿verdad? Entonces no vas a obtener el grado, no vas a obtener el título. Asimismo, si empiezas una carrera y no llegas hasta el final, tampoco no vas a llegar a la meta y no vas a obtener el premio. Y es importante que nosotros nos mantengamos. Por eso dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué es extraviarse? Es salirse del camino, es apartarse del camino. Y el que no persevera, cuando hablamos de perseverar, es mantenernos firmes y constantes en lo que hemos creído. ¿En qué debemos perseverar? En la doctrina de Cristo, en la enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, y no dejaremos de insistir en que debemos escudriñar la palabra. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe que muchas personas, me parece muy bien leer libros, es importante, hay muchos libros buenos, pero nunca, ningún libro puede sustituir la lectura de la Biblia.
Nunca ningún libro puede tener mayor autoridad que la que está en la Biblia. Por muy sabio que parezca aquel autor, aquel escritor, amados hermanos, la Biblia es la autoridad, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia está completa, la Biblia no necesita ningún libro para ser interpretada. Entonces muchos, queriendo quizás tener más conocimiento, aprender más, sí lo hacen, pero se salen del camino correcto. Utilizan otros medios, utilizan otros libros, utilizan otras enseñanzas, pero donde nosotros nos manda la Biblia a perseverar es en la doctrina de Cristo, en lo que Jesús enseñó, en lo que los apóstoles enseñaron. Esa es la doctrina del Señor y es en la que debemos perseverar. Si alguno no persevera en esta doctrina que dice allí, que esa persona no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Recuerde que Jesucristo dijo, el que tiene al Padre tiene al Hijo, ¿verdad? El que quiera ir al Padre tiene que venir a través de Jesucristo. Entonces, debemos perseverar en esta doctrina, en esta enseñanza, no dejarnos engañar, por muy bonitas que parezcan las palabras. Hoy día el humanismo ha ido tomando mucha fuerza y el gnosticismo pues también. Entonces, ¿qué sucede? Que hablan también que la gente se deja convencer, pero no podemos dejarnos convencer por cualquier doctrina que aparezca por allí, siempre y cuando nosotros tengamos la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Lo hemos dicho muchas veces, lo repetiremos las veces que haga falta, hermano. Escudriñe la palabra, no se deje apartar de la verdad. No deje que ninguna persona venga y que con palabras infladas venga y trate de trastornar la fe que usted tiene en Jesucristo. Debemos creer en Jesús. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo resucitó en carne, su cuerpo fue resucitado. No fue en el espíritu, sino en su carne. Su carne no quedó allí en esa tumba. Recordemos que cuando Él resucitó, cuando ellos fueron allí a la tumba, no encontraron a Jesús. Estaban allí, dice que estaba allí el sudario, pues las ropas, pero Él no estaba. Y cuando Él se apareció, Él le decía, miradme, que un espíritu no tiene carne, mire mis manos, mire mis pies. Comía con ellos. Por lo tanto, Él había resucitado en su carne. Entonces, aquí cuando nos dice que perseveremos en la doctrina de Cristo es eso, saber que Jesucristo murió, resucitó y que todas esas enseñanzas que Él nos dejó, esa es la palabra, esa es la verdad, eso es el mensaje que el Padre nos envió a través de Jesucristo y no nos debemos desviar ni a derecha ni a izquierda de esta palabra. Cuidado, amados hermanos, no se deje engañar. Yo siempre lo he dicho muchas veces, creo, y lo vuelvo a repetir, que si nosotros nos descuidamos, aunque una persona sea líder, sea pastor, no está exento si se descuida. Si comienza a mirar otras cosas que no es la palabra de Dios, si quiere ir más allá de los límites establecidos por la palabra. Conocí a un hermano que siendo cristiano, después terminó en el mesianismo, era pastor. Y bueno, parte de la iglesia se fue, la otra parte se quedó con él y duró años en el mesianismo. Y después de años en el mesianismo, un día ya se convirtió al judaísmo, a negar al Mesías, amados hermanos. Una persona que había sido profesor de un instituto bíblico, una persona que admirábamos por su mensaje, pero poco a poco yo no sé qué le pasó, no sé cuál fue el motivo por el cual este pastor se extravió, pero lo único que sé es que él terminó en el judaísmo negando al Mesías. Hoy día no sé qué pasaría con este pastor, espero que Dios lo vuelva a la verdad, pero nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, que no nos salgamos, que no nos extraviemos, no comencemos a escuchar por ahí doctrinas raras, ni hay porque este habla bonito y predica bonito. Agarre la palabra, compárelo con la palabra. Y si dice algo fuera de la Biblia, hermano, aunque sea quizás poquito, que sea de un mensaje, quizás el 10% no es bíblico, deséchelo.
El 5% no es bíblico, deséchelo. El 1% no es bíblico, deséchelo, porque tenemos que predicar la palabra al completo en el nombre del Señor. Así que cuidémonos, hermanos, para no ser extraviados de la verdad. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene a Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Bueno, Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Es bueno afirmar nuestros corazones en la verdad. ¿Cómo se puede hacer eso? Mire, como dijo Jesucristo, escudriñando las Escrituras. Si usted conoce a Dios, si usted conoce la doctrina que el Señor ha enseñado, esa doctrina le basta para defender sus argumentos ante cualquier corriente de este mundo, ante cualquier corriente doctrinal. Nosotros no estamos exentos de recibir oposición de alguna secta, de algún grupo religioso extremista, no estamos exentos, pero no es nada nuevo. En los tiempos del Señor ya habían gente desviándose de la doctrina cuando Cristo resucitó. La Biblia dice que muchos de los santos que habían dormido resucitaron el día que Él murió y salieron a la ciudad a presentarse a sus familiares el día que Cristo resucitó. ¿Qué sucedió en esos días? Que se levantó un grupo diciendo que ya no había más resurrección porque la resurrección se había efectuado. Mire, y seguirán saliendo corrientes doctrinales que desvíen el corazón de la gente de la verdad. El apóstol Pablo, cuando se reunió en Mileto, dice la Biblia que reunió los ancianos de Acaya, de Corintios, de Mileto, y les dijo: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y les dijo: porque yo sé que después de mi partida vendrán hombres que no tendrán misericordia del rebaño y apartarán su oído de la verdad. Le dijo: y de entre vosotros se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas. Entonces debemos velar. Es muy difícil que venga alguien desde fuera y nos vaya a convencer. Pero cuando alguien se levanta de entre nosotros mismos torciendo las Escrituras, libre pensador, que cree que tiene el monopolio de la verdad y comienza a plantear, a hacer planteamientos diferentes a lo que hemos recibido, entonces la Biblia dice que lo señalemos y lo mantengamos a distancia, separado del rebaño para que no destruyan el rebaño. El gran problema de Eva es que creyó que podía convencer al diablo. Y cuando el diablo le dijo en la serpiente: es mentira, Dios te ha dicho que el día que comáis de ese árbol moriréis. Eso es mentira. Por algo se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabe Dios que el día que comáis de ese árbol seréis como dioses, porque conoceréis el bien y el mal y podréis elegir entre una cosa y otra. ¿Y qué Dios quiere? Que se levante otro Dios como Él. Hermano, explotó el ego en la mujer razonó y dijo: pues esa opinión es razonable, se puede debatir y se puede tratar de convencer. Ella le dijo: Dios no ha dicho eso, Dios dijo solamente que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiso convencer al diablo, quiso sacarle de su aparente error, pero hay gente que no tienen aparentes errores, sino que están en el error porque ellos están de acuerdo con el error, están desviados. Desviarse de la doctrina es hacer algo que Dios ha dicho que no se haga. Por ejemplo, el Señor creó a Adán y Eva, les dijo: multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla. Pero el hombre,
cuando empezó a multiplicarse, dijeron, no nos vamos a esparcir por toda la tierra, porque vamos a crecer tanto y va a llegar un momento que no nos vamos a conocer entre nosotros. Así que vamos a hacer una torre para permanecer unidos, que esa torre llegue hasta el cielo y permaneceremos así unidos. Hay gente que cree que en el error están bien y justifican su error. Mira, por ejemplo, hay gente que les gusta ir de iglesia en iglesia amontonando los evangélicos. Y ellos se agarran de un tema que está en la Biblia. Jesucristo oró por nosotros para que seamos uno. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. La Biblia habla de la unidad del conocimiento, un espíritu, un Señor Jesucristo, un Padre y Señor de todo y una misma doctrina. Pero hay personas que entienden en esto amontonar a los evangélicos en un solo lugar, llenar un estadio, llenar un lugar, que no nos dispersemos, vamos a vivir unidos y vamos, eso es lo que quiere el Señor, pero de esa unidad no es la que habla el Señor. No es de esa unidad. El Señor habla de la unidad de conocimiento. Yo puedo reunirme con un evangélico ruso porque aunque yo no hable ruso, tengo el mismo conocimiento de la palabra que él. Un pianista español puede tocar con un pianista americano aunque no hable inglés. Un mecánico español puede trabajar con un mecánico francés aunque no hable francés. El conocimiento une. De esa unidad espiritual hablaba el Señor, no de amontonar a los evangélicos en un mismo sitio. Mira, se metió un cura de espía en las iglesias de allá de Quito, ya te estoy hablando de 40 años atrás. Oye, sí, yo tengo unos cuantos añitos, no parezco que tuviera 30, 40 por ahí. Pero sí, ya sobrepaso los 60, 63 exactamente. Y hace unos 40 años llegó un predicador hablando de la unidad, hablando que la gente, los pastores cerraran sus iglesias y que se unieran en un mismo local, un super local, un mega local. Y así convenció a muchos pastores indoctos, nuevos, independientes, que no tenían cobertura de nadie, y entonces ellos los reunieron, los amontonaron en un lugar. Sí, muchas iglesias cerraron sus puertas cuando descubrieron que era simplemente un cura que quería unirlos, amontonarlos y volverlos a meter en la iglesia católica. Pero qué difícil es que un evangélico vuelva otra vez a los rudimentos de la iglesia católica, a volvernos a meter en esas indulgencias, a volvernos a decir que le confesemos los pecados a un hombre, que él puede perdonarnos. No, mire, es muy difícil que nosotros volvamos a creer que esos ministros no deben casarse, que deben estar solteros, y por eso son tentados y seducidos a hacer el mal, y se oye de pedrastía, se oye de barbaridades. Entonces nosotros sabemos que el ser humano es así. El ser humano, mientras que le dé cabida al pecado, va a terminar pecando. Pero el Señor enseñó lo correcto. El hombre de Dios debe ser casado, porque si no sabe gobernar su casa, tampoco puede gobernar la casa de Dios. Un hombre soltero, rodeado de damas, señoritas del sexo contrario, mire qué tentación. Ese es un hombre normal, común y corriente, pero enseñaron de esta manera que el hombre debía ser célibe, no debía contaminarse con el pecado. Es que el sexo dentro del matrimonio no es pecado. Mire, hay personas que se sienten tan santos que no son capaces de desnudarse delante de la mujer. Adán y Eva andaban desnudos. No podemos andar enseñándole la desnudez a todo el mundo, pero cuando te unes con tu mujer, un cuerpo eres con ella. Así que no te vayas ahí amontonado de ropa porque no, yo no quiero pecar. Eso no es pecado, hijo. Cíñete a la palabra de Dios, cíñete. El que se desvía de la voluntad de Dios, así como en la torre de Babel, que quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo para no esparcirse, Dios mismo confundió sus lenguas, y como no se entendían los que podían entenderse, se fueron a otros lugares, y allí nacieron los países con distintas lenguas. Antes tenía la tierra una sola lengua. ¿De dónde nacieron los idiomas? En Babel. Así que
perseveremos en la doctrina del Señor, permanezcamos en la verdad, no nos dejemos guiar por toda corriente. Hace unos años atrás aparecieron los mesiánicos. ¿Quiénes son los mesiánicos? No son judíos, son gentiles, son personas que no son de Israel, pero a ellos se les metió la manía de volver a sus raíces judías. El Señor nos hizo pasar por esa dispensación, pasamos más allá y llegamos a la gracia. Dejar la gracia para volver otra vez a la ley, eso es un retroceso tremendo. Pues a esta gente se le metió volver a los rudimentos, volver a la ley, volver a las raíces judías. ¿Y cómo terminó esta gente? Desviándose de la verdad. Mire, hay un grupo de judaizantes que empezaron a enseñar que Dios no tenía género y terminaron llamándole diosa, diosa nuestra, y orando a la diosa. Es terrible cuando la gente empieza a caer, ya no tiene freno. Así que rechaza en el nombre de Jesús todo lo que no sea doctrina bíblica, todo lo que no sea la palabra de Dios, porque te van a conducir más y más a la perdición. Eso no es nada nuevo. La Biblia habla en Apocalipsis de los que tenían las doctrinas de los nicolaitas, la doctrina de Balaán, la doctrina de Jezabel, que enseñó al pueblo a poner tropiezo, a Balaán a poner tropiezo, hermanos queridos, y seguirán apareciendo doctrinas raras. Yo hice un recorrido largo por Sudamérica, me llevó 3 años y vi tantas cosas. Recuerdo a un lugar donde me hospedaron muy bien, muy amable, pero me dijeron que si yo no les daba el beso de ósculo santo, no sería salvo. Y, oye, por un beso me voy a salvar. Le dije, yo creo que soy salvo por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es poderosa para salvarme. Ustedes saludan con besos. En mi país se saluda con la mano. En cada país tienen su manera de saludo. Me encontré con otro grupo que lavaban los pies y entonces basándose en el capítulo 13 de San Juan, donde Jesús lavó los pies a sus discípulos, y entonces decían que el que no se dejaba lavar los pies y no lavaba los pies de los demás no sería salvo. Pues esos son puntos sacados de contexto. Esa era una costumbre judía. La gente vivía en los desiertos, usaban sandalias, no zapatos cubiertos. Y cuando llegaban a alguna casa y los recibían para hospedarlos, lo primero que hacían, las conductas de gentileza, le indicaba a las personas que debían traer agua y lavarle los pies al caminante. Ese era una manera de comportamiento cordial, amable, servicial. Pero nosotros no tenemos esa costumbre, usamos zapatos cubiertos, no caminamos por los desiertos, caminamos por calles cubiertas con hormigón y no nos manchamos los pies de tierra. Entonces no tenía nada que ver con eso. El Señor les quería enseñar lo que es servir. Es mejor servir que ser servido. Hay personas que desean ser pastores, evangelistas, para tener gente que les sirvan. Pero el Señor no nos dijo así. El que de vosotros quiera ser el primero será el último. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo. O sea que la grandeza está en servir. Sirve a Dios con alegría y no te detenga. Mira, ahora sí voy a explicar el versículo que me toca. El versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No, hermanos, pero yo debo ser amable. Eso fue lo que quiso Eva con el diablo, pero no salió convencida. Comió del fruto del árbol prohibido y terminó viendo su desnudez. Salió corriendo a esconderse y el marido detrás de ella. Cuando Dios llamó a Adán, Adán, ¿dónde está? Para tener comunión con ellos como todos los días. Se alejaron, se escondieron. No fue Dios quien se alejó del hombre, fue el hombre que se alejó de Dios. Tus pecados hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que separa. Te sientes indigno, te sientes incómodo en la presencia de Dios porque sabes que estás viviendo una vida desagradable delante del Señor. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, tienes paz. La Biblia dice, allá en Job 22, 23, dice: vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá paz.
Tendrás más oro que piedra, tendrás más oro que plata. Mis amados hermanos, hay personas que dejan las cosas del Señor, dejan de congregarse. No necesito ir todos los días a la iglesia para darme golpe de pecho. Eso es doctrina humana, eso es filosofía humana, ese es tu criterio. Pero lo que cree Dios y lo que dice Dios es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que aquel día se acerca. El Señor quiere que estemos unidos como los tizones encendidos. Cuando tú separas, los tizones se van apagando poco a poco. Así que mantén la comunión, mantén el congregarte, no te apartes de la congregación, porque allí te mantendrás en el fuego. Así que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mira, en una ocasión alguien supo que yo había ayunado 40 días y vino a decirme: hermano, por favor, tenga misericordia de usted mismo. ¿Para qué ayuna tanto si ya Cristo ayunó por nosotros? ¿Para qué se sacrifica tanto si ya Cristo se sacrificó por nosotros? Mire, se agarran de la Biblia para torcer la misma Biblia. ¿Cómo se acercó el diablo a Jesucristo con la Biblia en la mano? Le dijo: si eres hijo de Dios, que esta piedra se convierta en pan. Y Jesucristo le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo seguramente agarró una Biblia y le dijo: sube allá a la azotea del templo y tírate abajo, porque escrito está también en la Biblia que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo le respondió con la Biblia, no se dejó convencer, Él conoce la palabra. Mis amados hermanos, Él es el productor de esa palabra. Le dijo: ay, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le quiso hacer tirar de la azotea hacia abajo, le dijo: escrito está también, al Señor tu Dios no tentará. Con la palabra, con la palabra. ¿Cuántas personas se me han acercado para decirme esas cosas? Sin embargo, yo le he dicho: bueno, eso sí es verdad. Jesucristo se sacrificó por nosotros, pero cuando Él se fue, Él dijo: cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos ayunarán. El apóstol Pedro ayunó, el apóstol Pablo ayunó, los apóstoles ayunaron. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que estaban ayunando cuando habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y entonces volvieron a ayunar 3 días y le impusieron las manos, los ungieron y los encomendaron a hacer la obra de Dios. Hermanos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, a mí me tocó ayunar con un hombre que no creía en el ayuno. Él ayunó 40 días. Y cuando empezamos el ayuno me dijo: yo no voy a ayunar tantos días. Ya yo no creo en esas cosas. Tanto sacrificarse, ¿para qué? Vámonos, no sigamos ayunando. Le dije: vete tú, yo vine aquí a ayunar 40 días. Y se fue a los 7 días, pero yo seguí mi ayuno y llegué a los 40 días. Casi siempre lo que te van a hacer desviar son los que tú consideras que saben mucho. Y con su sabiduría han perdido el concepto de la sencillez de la palabra y se inventan cada cosa. Así que si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina que habéis recibido, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Que llegan los testigos de Jehová a tu casa, mira, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ellos andan por ahí de casa en casa, en las esquinas de las calles, y si descubren que tú eres un creyente, tratan de convencerte. Yo puedo discutir con ellos, no lo hago, pero tengo argumentos para defender mis convicciones. Pero si tú eres un nuevo creyente, no tienes argumento para defender y puedes terminar convencido. Para eso tienes un pastor. Y la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor. No andes comiendo de viandas por ahí. Mantente alimentándote del altar del Señor. Nosotros tenemos una comida que ellos no conocen y es la palabra del Señor. El versículo 11 dice: porque el que dice,
bienvenido. El que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esa gente anda engañando, esa gente anda desviando a otras personas que conocen la verdad, los andan desviando de la verdad. Así que no le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que no participes en las malas obras de aquellos que andan desviando a otros de la verdad. El diablo, ¿por qué el diablo anda engañando a los que sirven al Señor? ¿Por qué trata de desviarlos? Porque Él no quiere que lleguemos a aquel lugar de donde Él fue echado. La Biblia dice que habitaba ya en Sión, en el Sión de Dios, en las alturas, en el cielo. Y cuando se vio con tanta gloria, dijo, subiré a lo alto donde está el trono de Dios, me sentaré en su lugar y seré semejante a él. Pero cuando pensó esto, fuego cayó de Dios sobre él, y de ser un precioso ángel se convirtió en un espanto, hermano. Y le dijo Dios, oh lucero de la mañana, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Ahora espanto serás a todas las naciones y jamás dejarás de ser. Desde entonces el diablo es un espanto, es una aparición, es un fantasma, es una piedra de tropiezo. Pero nosotros conocemos la verdad. Él va a tratar de ponerte obstáculos para que no andes en el camino recto y llegues a ese lugar de donde Él fue echado. Que tú disfrutes lo que Él no pudo disfrutar, eso no lo quiere Él. Por eso te ataca, por eso te persigue, por eso se inventa falsas doctrinas para desviar el corazón de los creyentes de la verdad. Y recuerda que la verdad es Jesucristo. Y cuando tú dejas su palabra, dejas su doctrina, estás dejando a Jesucristo. Así que no lo hagas. Seguimos con los dos últimos versículos. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Oye, hoy tenemos una bendición que Pablo ni soñaba con ella, ni Juan, ni Pedro. Tenemos el internet puede servir para cosas malas. Hay terroristas que planean sus ataques, sus atentados, sus asesinatos a través de las redes. Hay terroristas que venden armas a través de las redes, traficantes de armas. Hay vendedores de droga, traficantes que venden droga a través de las redes. Hay mujeres que se prostituyen a través de las redes. Pero nosotros usamos las redes para predicar la palabra de Dios para el bien. Mire, la misma pólvora que sirve para abrir túneles y hacer carreteras, esa misma pólvora la gente la usa para hacer bombas y matarse unos a otros. No es el instrumento que usemos, sino la manera en que lo usamos. Nosotros tenemos hoy el internet y Juan le dice a la iglesia, tengo muchas cosas que escribiros, pero ahora no quiero decirlo, sino que espero veros cara a cara y comunicarles todo lo que tengo que decir. Pues mira, en este momento yo estoy aquí compartiendo con ustedes la palabra y me están viendo cara a cara. Bueno, yo les veo a ustedes. Ustedes me ven a mí, pero yo no puedo verles a ustedes. Pero yo sé que me están viendo. Les estoy hablando cara a cara. Mírame la cara. No me estoy escondiendo, ni mirando al suelo, ni mirando al cielo. Te estoy mirando a ti que estás allí. Me lo imagino, lo visualizo aquí y te estoy mirando a ti porque estás recibiendo la palabra de Dios. Y el que quiere andar en Dios, el que quiere caminar con Dios, conocerá si la doctrina es verdadera. Qué maravilloso y qué sencilla es la palabra de Dios. No tiene complicación. Seguro que me estás entendiendo. Pues ese es Dios que te está abriendo el entendimiento para que te resplandezca la luz del Evangelio. Tengo muchas cosas que deciros, decía Juan, pero ahora no quiero decirlo por papel y lápiz. Ahora yo tengo muchas cosas que deciros y yo sí se las voy a decir, porque ahora yo tengo internet, lo que no tenía Juan, y ahora a través de internet todos los días. En algunas partes es de madrugada todavía, 5:45 de la mañana, en algunas partes, en otras son las 4:45 de la mañana. Aquí en España son las 5:45, mis amados hermanos, y
la gente nos está oyendo, en otras partes es medianoche, en otras partes ya es el día siguiente, hermano, es tremendo, pero en una misma hora me están viendo en toda la tierra y yo les estoy hablando cara a cara. Ahora sí puedo anunciarlo todo el evangelio de Dios. Y por último, el versículo 13 dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. ¿Será que había una hermana que se llamaba la elegida? No había una hermana. A lo largo del capítulo habla otras veces de la elegida. Está hablando de una iglesia. La elegida es el pueblo de Dios, aquel pueblo que fue comprado por precio, aquel pueblo que fue elegido. Tú sabes que a Israel se le llama el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque Dios los escogió cuando no eran pueblo, cuando era un hombre y una mujer que no tenían esperanza de tener hijos. Abraham con Sara era estéril. Dios le prometió a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas que están a la orilla del mar. Y Dios, cuando ellos pensaban que era imposible, les dio un hijo, Isaac. Y de ahí salió la gran nación de Israel. Así nos eligió a nosotros. Estábamos perdidos, éramos forasteros, éramos advenedizos, éramos gente sin tierra, éramos errantes. Pero ahora somos pueblo, ahora somos pueblo elegido de Dios. Somos la elegida, la iglesia del Señor. Tú eres elegido, no eres cualquier cosa. No te sientas insignificante. Hay un cantante que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Ese pueblo eres tú, tú eres pueblo, tú eres hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si vive de espaldas hacia Dios, hoy puedes cambiar tu situación y pasar a formar parte de la familia de Dios. Vamos a hacer la oración entregándole tu vida al Señor para que tu vida cambie, para que seas renovado en la verdad. Pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos. Y di conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por haber vivido de espaldas hacia ti. Hoy me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Engendra en mí a Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora soy tu hijo. También soy tu pueblo. También soy la elegida. También soy el elegido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo comprado por precio. Ese soy yo. Gracias, Señor. Amén. En Éxodo 23, versículo 13 nos dice la Biblia: no tomarás en tu boca el nombre de otros dioses. Hay personas que van a predicar y comienzan a insultar los ídolos de los pueblos. No tienen ningún buen resultado. Si usted llega echándole palo al agua, usted lo que puede pescar es un resfriado. No tome en la boca suya el nombre de otros dioses. Deje la piedra, deje el palo, deje los muñecos, predica a Jesucristo, levanta a Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo, 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 Cristo. Llena la tierra, llena el mundo, llena el universo con el nombre de Jesucristo.